Bienvenidos al vídeo de cómo se juega a Wonky. Si no habéis visto el vídeo de presentación, en la descripción os dejo un link que os llevará al vídeo. Veamos cómo se juega. En primer lugar, elegiremos a uno de los jugadores para que sea el líder y le otorgaremos la pantalla que colocará sobre la base y se colocará a un lado de la mesa y se tapará detrás de la pantalla. Cogeremos el pequeño tablero de marcador de rondas y lo pondremos al lado del líder y colocaremos el marcador en la posición 1. El líder también recibirá 3 marcadores de color verde, 3 marcadores de color amarillo y 3 marcadores de color rojo que dejará detrás de la pantalla. Ahora el líder cogerá todas las cartas con ilustración y robará 11 de ellas, y de entre ellas tendrá que decidir una para que sea la clave. Imaginemos, por ejemplo, que este jugador quiere que esta tarjeta sea la clave, que como podéis ver tenemos un par de ositos rellenando estos moldes para hacer más ositos de chocolate. Esa será nuestra clave. El jugador tendrá que apuntar el número de esa clave, en este caso el 76, o apuntarlo en la aplicación gratuita que tiene el juego. Después de haber decidido cuál va a ser su clave sin que el resto de jugadores lo sepan, dispondrá todas las cartas sobre la mesa, las 11 cartas ilustradas, para que el resto de jugadores puedan verlas. También cogemos las 3 losetas con el color verde, amarillo y rojo y las disponemos enfrente para que los jugadores puedan ir colocando las pistas que vaya dando el líder. Por último, los viajeros, es decir, el resto de jugadores, recibirán esta loseta de bonus, que podrán utilizar una vez por partida. Con esto ya estaría terminada la preparación de la partida y podríamos empezar a jugar. El objetivo del juego es, de forma colaborativa, que el líder y los viajeros se coordinen para intentar encontrar cuál es la clave. Para ello, el jugador que es el líder les irá dando pistas mediante las ilustraciones a los jugadores y los jugadores tendrán que ir eliminando ilustraciones hasta el final de la partida quedarse solo con la clave. Una partida de Wonky se juega durante 4 rondas de juego y cada una de estas rondas tiene 3 fases diferenciadas. Vamos a ver cómo funcionan cada una de estas 3 fases. En primer lugar, la primera fase es la fase de revelar cartas de pista. Durante la primera ronda de juego, es decir, la primera ronda de las 4 que tiene una partida, será distinta a las otras 3, puesto que no ha habido una fase de preparación para el jugador que es el líder. Durante la primera ronda de juego, el líder cogerá la primera carta de la pila de cartas ilustradas y determinará cuán parecida es a la carta de clave que él ha elegido al principio de la partida. Recordemos que la carta de clave es esta, la de los ositos, montando más ositos de chocolate en el molde. En este caso nosotros tenemos aquí una jabonera con una persona dentro montando, como si dijéramos, un circuito. En este caso nosotros podríamos pensar que no tiene nada que ver, ninguna conexión nuestra carta con esta. Aunque esto puede que vierta líquido y aquí estamos vertiendo líquido, bueno, podríamos pensar que hay una pequeña conexión, a mí me da la sensación de que hay una pequeña conexión entre ellas, ¿vale? Entonces, si yo determino que hay muy buena conexión entre las dos, es decir, tienen elementos parecidos, la pondríamos en la zona verde. Si el líder determina que hay una conexión intermedia, ni mala ni buena, se colocaría en la zona amarilla. Y si se determina que no hay ningún tipo de conexión con la carta, se pondría en la zona roja. En este caso yo, si fuese el líder, quizá determinaría que ni buena ni mala, hay una conexión intermedia. Entonces colocaríamos la carta de pista al lado de la zona amarilla. Y de esta manera los jugadores tendrían una pequeña pista para empezar a pensar cuáles de las cartas que hay en el centro de la mesa pueden ser o no la clave. Esto es lo que se haría durante la primera ronda en la primera fase de revelar pista. Vamos a ver más adelante lo que pasaría durante las rondas 2, 3 y 4. Ahora vamos a pasar a la segunda fase. Durante esta segunda fase, cada uno de los dos jugadores, el líder y los viajeros, harán su fase a la vez. La fase 2 es la fase de acciones y tanto el líder como los viajeros tendrán que realizar su acción a la vez. Si jugáis con la app tendréis 3 minutos para realizar esta fase. Bien, durante la fase de acción de los jugadores tendrán que descartar tantas cartas que crean que no son la clave como la ronda en la que nos encontremos. Es decir, en la primera ronda descartarán una carta, en la ronda 2 dos cartas, en la ronda 3 tres cartas y en la última ronda 4 cartas. Después de ello solo quedará una carta sobre la mesa que deberá ser la clave para que los jugadores ganen. Es decir, durante esta primera ronda los jugadores decidirían, conforme a la información que les ha dado esta tarjeta, cuál es o cuál no es su clave. En este caso, por ejemplo, como tenemos el bote de jabón con la persona dentro montando, pues podríamos pensar, por ejemplo, que tiene alguna relación con esta porque hay cables, tiene alguna relación con por ejemplo, vamos a ver,
la forma se parece un poco. Bueno, en general tendríamos que ir pensando cuáles tienen que ver con según las pistas que nos han dado. En este caso, por ejemplo, los jugadores podrían determinar que la relación de esta carta con esta es nula. En este ajedrez con la reina aquí no hay ningún tipo de conexión. Y como el líder les ha dado la pista de que hay un poquito de conexión que ni buena ni mala, pues pueden determinar que esta no es la clave y la descartarían. Durante ese tiempo, el líder estará haciendo su acción, que vamos a ver cuál es. Mientras los jugadores están decidiendo qué carta descartar, el líder tendrá que robar 3 cartas con ilustración y colocarlas en el soporte detrás de la pantalla. ¿Vale? Tendrían que colocarlas así y después determinar cuál es la conexión que hay con cada una de estas tarjetas con respecto a la clave. El líder dispone de 3 losetas de cada color, es decir, si decide que la primera, por ejemplo, tiene una buena conexión con la clave, colocará boca abajo una ficha verde sobre ella. Si determina que la segunda, por ejemplo, no tiene nada de conexión con la clave, le pondrá una ficha roja. Y si a la última determina que tampoco tiene ninguna conexión, pues le pondrá otra ficha roja. De esta manera, el líder en secreto determinará y dará pistas sobre las 3 ilustraciones que acaba de robar. Esto lo hará durante los 3 minutos en el que los jugadores estarán mirando qué claves descartar. Una vez ha pasado la fase 2, es decir, los jugadores han decidido descartar todas las cartas que deban descartar según la ronda y el líder ha colocado las fichas de pista en las cartas, pasaríamos a la fase 3. Durante la fase 3 se determinaría si los jugadores han descartado la clave. Si los jugadores descartan la clave, todos habrán perdido. Pero si no se descarta la clave, avanzaremos a la siguiente ronda. El resto de rondas se juegan de la misma manera, sin embargo hay un cambio durante la fase 1. Como hemos dicho antes, la fase 1 era la de revelar una pista, y en la primera ronda se sacaba una carta y se le colocaba en esta posición. Ahora, como ya hemos realizado la fase 2 del líder, durante la fase 1, lo que hará el líder será darle la vuelta a la pantalla. Y de esta manera revelará a los jugadores sus cartas. Con las cartas reveladas, los jugadores tendrán que decidir de cuál de estas cartas quieren ver la pista. Es decir, si los jugadores, por ejemplo, quisiesen ver qué es lo que ha determinado el líder sobre este osito de peluche, la cogerían y le darían la vuelta a la ficha. En este caso, el jugador había dicho que este osito de peluche no se parece en nada a la pista. Esto yo lo he hecho al azar, pero obviamente si hubiésemos visto esta carta, habríamos puesto un icono en verde, puesto que el osito tiene muchísima relación con los ositos que hay en nuestra clave. De esta manera, si esto fuese una ficha verde, si estuviéramos jugando, se habría puesto en la zona verde. Y de esta manera los jugadores irán acumulando las cartas en las condiciones que les ha dado el líder. Y de esta manera podrán ir relacionando las cartas con la clave verdadera. Adicionalmente, los jugadores disponen durante toda la partida de una ficha de bono +1. Esto quiere decir que durante cualquiera de las 4 rondas los jugadores pueden gastarla y de esta manera seleccionarían una segunda carta para revelar la pista que les ha dado el jugador. Y de esta manera, si no se sienten no han encontrado bien la clave o van un poco perdidos, pueden recibir una segunda pista y así no descartar la clave antes de que llegue la 4ª ronda. Y de esta manera los jugadores irán jugando rondas, irán descartando en la segunda 2 cartas, en la tercera 3 cartas y en la 4ª ronda 4 cartas. De esta manera, al final de la partida, solo quedará una carta ilustrada sobre la mesa. Si los jugadores han conseguido descartar todas las cartas y dejar la clave, habrán ganado la partida y se habrán coordinado perfectamente con el líder. Y esta es la explicación de cómo se juega a Won-Key. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo desde Not In My Game.